legislativa, uno de los elementos más importantes que tienen que ver con el modo de organizar los derechos y construir su garantía es establecer cuál es el órgano de gestión de esos derechos. Yo plantearía a modo de hipótesis que este es el elemento más polémico y problemático, pues en el ámbito sustantivo podemos estar de acuerdo con la valoración de los derechos, pero en el ámbito adjetivo de la operación de ese derecho, de la tutela de ese derecho, en la medida en que ese derecho sea reservado al control de uno solo de los órganos, como puede ser el Ejecutivo, ciertamente estamos claudicando respecto a la garantía de los derechos. Yo me atrevería a pensar que el proceso de constitucionalización de los derechos tiende a erosionarse en la medida y fundamentalmente en donde los conceptos como, por ejemplo, los de rectoría y los de centralidad de control de determinados derechos comienzan a invadir y a destruir este segundo capítulo de la Constitución sobre la cual nosotros no hemos trabajado y creo que todavía no hemos trabajado suficientemente, que es este Estado unitario que se organiza como república y que se gobierna de manera descentralizada. Se gobierna de manera descentralizada. Y una descentralización supone el reconocimiento de los principios de especialidad y de variedad y las competencias exclusivas de los diferentes niveles de gobierno. El concepto de rectoría que atraviesa y que se vuelve vertical y transversal es un concepto que destruye precisamente este ordenamiento constitucional del artículo 1 de la Constitución. Ciertamente, cuando la acción exigente, sin duda alguna, del Ejecutivo, la acción urgente que supone los procesos que se llaman o se proclaman revolucionarios, invita muchas veces a esta problemática relación con la función legislativa. Me parece a mí, sin embargo, que esta tensión es la tensión más importante y que es una tensión que se juega no en la discusión de los derechos, porque en la discusión de los derechos podemos estar fundamentalmente de acuerdo. Es en la estructura orgánica de la operación jurídica de sus derechos donde se juega la batalla radical de la constitucionalización de los derechos. Y me parece a mí que este tema todavía no lo estamos enfrentando, porque todavía estamos en la oleada del reconocimiento de esta cultura de derechos, pero tal vez esta cultura de derechos pueda verse frustrada si no la atacamos de manera pronta en la forma de organizar la garantía de los derechos. Y si no nos atrevemos a tocar esta temática, ciertamente vamos a terminar haciendo que la declaración de los derechos sea una simulación de ellos y que termine siendo, por lo tanto, en esa simulación una traición a los derechos y una frustración del proceso de constitucionalización del derecho. Estos son los temas que yo les quería plantear más bien como interrogantes, como problemáticas. Creo que hay hipótesis para trabajar en esta línea. Yo les invitaría más bien a ustedes que están más cerca, cuál es ciertamente la obligación del lugar que tiene que jugar la Asamblea en el proceso de constitucionalización de los derechos. Y esta maduración que implica hacer valer de manera efectiva el ser la residencia fundamental de la soberanía y no de la mayoría. Me parece que es la oportunidad para este ejercicio sin duda difícil de contradicción, publicidad, deliberación que debe tener la producción legislativa. Es este escenario, ciertamente, en donde debe ocurrir la contradicción como contradicción legislativa,
como contradicción, como deliberación, como publicidad y como oportunidad, ciertamente, de construir la ley como razón general o como racionalización que limite el poder. Creo que este es el reto fundamental, no es un reto nuevo, ciertamente, pero es un reto que tiene más exigencias en el mundo en el que las propias asambleas, los congresos, están desgraciadamente desacreditados. Por lo tanto, producir la credibilidad y la confianza cuando se tienen de manera permanente un fácil cuestionamiento a la Asamblea y al Congreso, me parece que es sin duda alguna una tarea mucho más difícil, pero eso es sin duda también el reto más importante. Les agradezco mucho. Agradecemos la participación del doctor Tarquino Orellana. No sé si existe alguna pregunta del público. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a Tarquino. Doctor Orellana, me gustaría que nos hable un poco sobre la visión del neoconstitucionalismo al que nos vemos abocados los ecuatorianos como una nueva tendencia en el derecho constitucional y que podría ser considerada como de los pocos países a raíz de la vigencia de nuestra Constitución del 2008 que tratamos de defender la existencia de este Estado de derechos y justicia. Yo creo que la Constitución de Montecristi, en general, el propio modo de la estructura de la Constitución, está sin duda construida sobre el paradigma neoconstitucionalista, como se lo está llamando. El hecho de pensar la organización de los derechos desde la perspectiva de su propia materialización, de su realización efectiva, la propia forma en donde los derechos comienzan a nominarse, los derechos de libertad, los derechos prestacionales y la unidad general de los derechos, la unidad y armonía de esos derechos, creo que nos coloca lo que yo decía hace un momento, tal vez ante un nuevo reto, ¿no? Sí estamos, creo yo, sin duda alguna, en la presencia inaugural de una nueva cultura jurídica. El tema de fondo, yo diría que está detrás de esto es si esta nueva cultura jurídica es efectivamente una cultura jurídica o una ideología circunstancial. Y aunque fuese ciertamente una nueva cultura, si esa cultura se desarrolla, termina haciendo que la ideología y la propia cultura se frustren. Y me parece que por ahí viene el reto mayor para la propia Asamblea. Porque si luego de esta actividad legislativa, de este proceso de promoción, de producción de la nueva cultura jurídica, reflejada en las normas y en los operadores jurídicos, no se construye la materialización de los derechos, no comenzamos a vivir ese proceso de materialización de los derechos, de que ciertamente han ocurrido los cambios, el discurso jurídico termina convertido en un discurso de ocasión política y de justificación que devuelve políticamente, desgraciadamente también como réplica y como venganza a la propia cultura jurídica que se destruye por esa circunstancia. Yo pensaría que el énfasis en los derechos es fundamental, pero creo que nos ha faltado y nos está faltando tratar de pasar de ese énfasis a los derechos a la operación de su garantía, porque es en la operación de su garantía donde se vive ciertamente la realidad de los mismos. Y en la operación de esa garantía me parece a mí que todavía no está lo suficientemente reflexionada.
Siga, por favor, el doctor que está atrás. Doctor, hace unos momentos usted señalaba que desde la denominación de la nueva función legislativa pretendía marcar una distancia con lo que era el Congreso. Yo quisiera saber, si usted nos pudiese ilustrar, cuáles son los elementos cualitativamente distintos que diferencian a este cuerpo legislativo de los anteriores. Me pone difícil. En estricto sentido, yo creo que en la estructura constitucional, técnicamente, no existe una diferencia sustancial en el proceso de formación de la ley que se establecía para los congresos, ni en el propio modelo de representación. Ni el modelo de representación, ni las funciones del legislativo han variado fundamentalmente. Diría más bien que en la medida en que la Asamblea Nacional Constituyente estuvo atravesada por una crítica fundamental a la labor del Congreso, más bien se le retiraron algunas competencias a la propia Asamblea, al Congreso Nacional, respecto de lo que tenía el Congreso anterior. Algunas yo creo que de una manera muy coherente y legítima, en la medida en que, por ejemplo, el tema de la interpretación constitucional pase a la Corte Constitucional. Creo que este es un tema de mucha fuerza y de mucha importancia. El de haberle restituido a la Asamblea la capacidad del juicio político parecía sin duda importante, con consecuencia de la destitución de los funcionarios. Son temas importantes, pero en lo fundamental yo diría que la Asamblea básicamente siguió en esta línea que estuvo presente en la misma Constitución del 98 de reforzar un modelo presidencialista. Creo que en esa perspectiva la Asamblea está